Entrevista. 8 de la mañana con 3 minutos en todo el país. Seguimos en Avia Yala, primera edición. Y hablábamos acerca de las personas que se han visto inhabilitadas para los comicios de este 29 de marzo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con las mismas? ¿En qué circunstancias se han inhabilitado a muchas de las personas? ¿Y cuál es la cantidad precisa? Vamos a conocer estos detalles con nuestro invitado. Nos acompaña el vocal Ramiro Paredes. Está con nosotros en Avia Yala Televisión. Vocal, buenos días y bienvenido. Gaby, como siempre, un placer estar en el programa. Señalar que, de acuerdo a los datos que nos emitió el CERECI nacional y en el marco establecido en cuanto a plazos por el calendario electoral, el día viernes nos hicieron conocer la cantidad de personas inhabilitadas, vale decir que están en observación, o sea que todavía se encuentran en el padrón electoral. Alcanza la cifra de 37.303 personas que, reitero, habrían sido inhabilitadas. De estas, el 87% fundamentalmente corresponde a aquellas personas que para las elecciones del 12 de octubre fueron seleccionadas como jurados electorales y no asistieron a cumplir este deber señalado en la propia Constitución y en la normativa electoral, el 87%. Y el 13%, bueno, por diferentes motivos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, dos casos de personas que no votaron, 2.522 casos con documentos inhabilitados, vale decir, no presentaron el documento señalado en la respectiva convocatoria y reiterado por el Tribunal Supremo Electoral, 207 casos por error de captura, que es error nuestro, 754 casos por inscripción interdepartamental, vale decir, se registraron en el departamento A, en el departamento B, y como te manifesté, ¿no? 32.350 casos, vale decir, el 87%, correspondiente a jurados no asistentes el 12 de octubre a cumplir aquel aspecto señalado en la propia norma. Menores de edad, 2 casos, pérdida o suspensión de identidad, de nacionalidad, perdón, 1 caso, posible doble identidad, 1.381 casos, y posible suplantación de identidad, 84 casos, haciendo un total de 37.303 personas que estarían figurando como inhabilitados. En el caso del 87%, para poder activarse como habilitados, pues tienen que pagar una multa correspondiente a 200 bolivianos. Eso es por no haber asistido como jurado electoral, porque es un aspecto, si te eligen a vos como jurado electoral y no te excusas, ¿no? Además las excusas responden a diferentes causales, ¿no? Y había el tiempo debido, claro, ¿no? Y no te excusas y no asistes, bueno, pues estás incumpliendo un deber constitucional y ello amerita una sanción para poder habilitarte. Ahora puede darse el caso que de las 32.350 personas no asistan a cancelar su multa de 200 bolivianos, entonces no van a poder emitir su voto. Vale decir, van a tener perjuicios durante 90 días en términos de trámites en las instituciones públicas, en términos de transacciones financieras en el sistema bancario, no van a poder acceder a cargos públicos hasta que, bueno, pues se cumplan los 90 días señalada en la propia norma. Por ello recomendamos que a estas personas, bueno, cancelen su multa, ya que tenían la obligación de poder asistir como jurados electorales, toda vez que fueron seleccionados a través de un sorteo público en su debido momento. Reiteramos, estas personas que han sido inhabilitadas, que son 37.303 personas exactamente, se dice en observación. Ellos cancelan y se habilitan. Y se habilitan, inmediatamente se habilitan en la lista de habilitados. En el caso del 13% restante. Bueno, tienen que presentar la documentación respectiva, ya que en la publicación que se llevó adelante el día de ayer en los 9 departamentos están señaladas las causales de su inhabilitación. Si por ejemplo fuese por documento que no tiene validez, tienen que presentar el documento válido
se contrasta esa información y inmediatamente se levanta la figura de inhabilitado, ¿no? La cancelación de la multa solamente corresponde a aquellas personas que no habrían actuado como jurados electorales. En el caso de esas 200 personas, si no me equivoco, que han sido por captura, por error. Error de captura, ¿no? Se aproximan, es probable que algún dato nosotros al momento de registrar hayamos incorporado de manera errónea. Entonces se aproxima y les decimos, bueno, este es el dato, puede ser un número de la cédula de identidad, por ejemplo, el último dígito. Entonces nos muestran las cédulas de identidad y corregimos el dato. Puede ser, qué sé yo, un nombre o un apellido mal escrito, ¿no? En vez de terminar con S, termina con Z. Entonces también en estos casos, bueno, es error de captura, ¿no? Que eso ya es algo que se le fue al empadronador al momento de incorporar los datos del ciudadano. Muy bien, ahora vocal, ¿todavía las personas se pueden fijar si están en la lista de inhabilitados? Sí. ¿Dónde está publicado? Tenemos nuestra página web, es Tribunal Supremo Electoral Bolivia, ¿no? Cereci Nacional Bolivia, donde están los datos y los nombres de las personas que figuran como inhabilitados y las causales de su inhabilitación, siendo que el día de ayer, reitero, bueno, se publicó en cada uno de los departamentos. En el caso de La Paz, en el matutino La Razón, ¿no? Se tiene ahí toda la lista de las personas inhabilitadas. Conforme al calendario, ¿hasta cuándo tienen plazo las personas que se han visto inhabilitadas para regularizar su situación? Hasta el 13 de este mes, vale decir, hasta el viernes, hasta horas 18:30, pueden aproximarse a los cerecis departamentales para poder subsanar la figura de inhabilitación. Bien, y según el calendario, ¿qué actividades se vienen, vocal? El 12 de febrero concluye el plazo para que las organizaciones políticas sustituyan a aquellos candidatos que habrían renunciado. El 29 de diciembre se registró el candidato Juan Pérez Ochoa, pero a los siguientes días presentó su renuncia. Entonces, en este caso, las organizaciones políticas pueden sustituir a estos candidatos y la fecha de cierre es precisamente el 12 de febrero en el marco de los plazos que establece la ley del régimen electoral. Asimismo, el 15 de febrero se llevará a cabo la segunda publicación de la lista de candidatos y candidatas. Además, del mismo día se dará a conocer la lista de aquellos medios de comunicación que fueron habilitados para la difusión de propaganda electoral. El 14 de febrero tenemos la entrega de los documentos de reclamo de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados recibidos por los cerecis departamentales al cereci nacional. Los ciudadanos que hasta el 13 de febrero se aproximen a los cerecis departamentales tienen que entregar toda la documentación. Estos procesan a nivel de cereci departamental y al siguiente día tienen que remitir ya la lista y la documentación respectiva al cereci nacional, porque esta instancia es la que conforma el padrón electoral. Y asimismo, bueno, tenemos el 25 de febrero como fecha final para la entrega definitiva del padrón electoral, vale decir, el padrón electoral consolidado, donde se identifique fundamentalmente las circunscripciones departamentales, las circunscripciones municipales, los asientos electorales, los recintos electorales, al interior de los recintos, las mesas de votación y las mesas de votación acompañada con el listado índice que fundamentalmente incorpora el nombre de aquellas personas que están habilitadas para ejercer el derecho del voto en esa mesa. También se va a entregar a los jurados la lista de inhabilitados y de depurados, porque es una figura diferente la depuración. La depuración implica la exclusión del padrón electoral. En cambio, la inhabilitación simplemente en estado de observación. Del ciudadano. Y se depura a las personas fallecidas. Por lo tanto, reitero, el 25 de febrero ya los tribunales electorales departamentales contarán con esta información oficial del padrón electoral consolidado para que el 27 realicen el sorteo
para constituir los jurados electorales a nivel departamental. En el caso de esto de los depurados, ¿hasta qué fecha? Recordemos cómo se presentaban observaciones, denuncias en las elecciones de octubre del pasado año. Claro, ahora se hizo un trabajo minucioso en términos de buscar información fundamentalmente con la colaboración de otras instituciones, el CEGIF, por ejemplo, que tiene la facultad de registrar y de otorgar cédulas de identidad con el respectivo número. Tenemos nosotros casos de personas fallecidas donde en nuestros libros de registro y en nuestra base de datos solamente figura el nombre y apellido y no así la cédula de identidad, lo cual nos impide depurar, ¿no? Y eso se pudo observar para las elecciones del 12 de octubre. Teníamos personas fallecidas pero que estaban incorporadas en el padrón electoral. Fallecieron 2 años antes del día de la votación, pero seguían registradas. Y debido a que en su libro de defunción, en el registro respectivo ni en la base de datos se contaba con la cédula de identidad. Y el sistema no depura si no captura 2 variables, la variable cuantitativa y la cualitativa. La primera de ellas expresada en números, vale decir en el carnet de identidad o el documento de identidad, y la cualitativa expresada en palabras, nombres y apellidos. El sistema tiene que tener los 2 datos. ¿Se ha cruzado la información ahora? Claro, ahora sí, con la colaboración del CEGIF, algunos registros que no contaban con el documento de identidad, se pudo jalar la información y con seguridad, bueno, pues la depuración tiene que presentarse en función, digamos, a toda aquella información que de una u otra forma nos sirvió como base para entrar a la figura de la exclusión en el padrón electoral, denominada depuración. Bueno, vocal, muchas gracias por estos datos, por aclarar este panorama. Para cerrar la entrevista, ¿qué le decimos a las personas que vienen siguiendo también el trabajo del Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, a las personas que figuran en la lista de inhabilitados, que no esperen el último momento para aproximarse a los ceresis departamentales con la documentación respectiva a fin de subsanar este hecho. Y a los ciudadanos que el 27 de este mes sean seleccionados como jurados electorales, y a recomendarles que deben cumplir esta labor, ya que si no cumplen esta labor hay una multa por un lado y por otro lado pues continúan como inhabilitados y por lo tanto no pueden ejercer el derecho al sufragio activo, lo cual les abre un escenario de perjuicios en términos de trámites en las instituciones públicas y bancarias. Entonces evitemos todos aquellos elementos y pues participemos si somos seleccionados como jurados electorales. Vocal, gracias por habernos acompañado. Gaby, hasta la próxima. Claro que sí. Vocal Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral, en los estudios de AVE y a la televisión.